El gran salón de baile del hotel zumbaba de excitación. La cena de gala anual de la empresa Energía Verde estaba en pleno apogeo. Las lámparas de cristal iluminaban suavemente un mar de trajes y vestidos de cóctel. El aire estaba denso con el aroma del éxito y las ambiciones. En el centro de todo esto se encontraba Yaroslav Nesterov, un ingeniero medioambiental excepcional. Su pecho se hinchaba de orgullo mientras observaba la sala. Los dedos de Yaroslav se entrelazaron con los de su esposa, Svetlana, mientras se abrían paso entre la multitud. No podía dejar de notar cómo el vestido esmeralda se ajustaba a su figura, atrayendo las miradas de los presentes. Una pequeña parte de él todavía se preguntaba cómo había conseguido a una mujer tan impresionante. Svetlana tarareaba, sus ojos examinaban la sala con un interés calculado. «Creo que he visto al alcalde». Yaroslav asintió. Por un momento su atención fue atraída por un grupo de colegas que discutían animadamente algo en el bar. Esta es una gran noche para la compañía. Este avance en el campo de la energía renovable lo cambiará todo. Mientras se dirigían al bar, Yaroslav escuchó fragmentos de conversaciones. Las palabras «energía limpia» aparecían constantemente, enviando una oleada de excitación por su cuerpo. Llevaba varios meses observando este proyecto, estudiando cada fragmento de información que podía encontrar. Si pudiera obtener un papel principal en este equipo, «Voy a buscar las bebidas», dijo Yaroslav, apretando rápidamente la mano de Svetlana antes de soltarla. «Tomaré vino blanco». Los labios de Svetlana se curvaron en una sonrisa. «Me conoces tan bien, mi amor». Abriéndose paso entre la multitud, Yaroslav no pudo evitar la sensación de que lo estaban observando. Mirando por encima del hombro, vio a Boris Orlov, el director general de Energía Verde, mirando atentamente a Svetlana. En la mirada de Boris había algo que hizo que la piel de Yaroslav se erizara, un hambre que no se correspondía con la posición del hombre. Dejando a un lado su inquietud, Yaroslav se acercó al bar y pidió las bebidas. Estaba a punto de regresar cuando una mano le agarró el hombro. Al volverse, vio a Boris Orlov con una sonrisa cruel en su rostro. «Yaroslav, amigo, ¿disfrutando de la fiesta?», preguntó Boris. «Absolutamente, es una noche maravillosa para Energía Verde», respondió Yaroslav, obligándose a sonreír. Los ojos de Boris se entrecerraron. Su brillo felino se intensificó. Se inclinó. Su aliento rozó el oído de Yaroslav. «Tu esposa estará esta noche conmigo en mi habitación, o estás despedido». El mundo pareció voltearse. Yaroslav parpadeó, seguro de que había oído mal. Pero cuando abrió la boca para responder, Boris ya había desaparecido, disolviéndose en la multitud como si nunca hubiera estado allí. Yaroslav permaneció inmóvil. Su mente daba vueltas. Las copas en sus manos de repente se volvieron increíblemente pesadas. Miró a través de la sala, hacia donde Svetlana reía por algo que un colega había dicho. Sus ojos se encontraron con los de él, y por una fracción de segundo, Yaroslav vio algo, un destello de comprensión, de complicidad, que le heló la sangre en las venas. Con piernas de algodón, Yaroslav se dirigió hacia su esposa. Le tendió la copa de vino. Sus dedos rozaron los de ella. Ese toque que alguna vez había provocado chispas, ahora se sentía como hielo en su piel. «¿Todo bien, mi amor?», preguntó Svetlana. Su voz rebosaba de una preocupación en la que Yaroslav de repente dejó de confiar. «Pareces como si hubieras visto un fantasma». Yaroslav se obligó a sonreír, sabiendo que no podía enfrentarse a ella allí, no delante de todos. «Simplemente un poco abrumado por todo esto», mintió tranquilamente. La mano de Svetlana se posó sobre la suya, un gesto que debía tranquilizarlo, pero que ahora se sentía como un estigma. «Bueno, no te preocupes, todavía tenemos una larga noche por delante». Mientras a su alrededor continuaba la cena de gala, la mente de Yaroslav trabajaba frenéticamente. Él actuaba como un orgulloso empleado, estrechando manos y recibiendo felicitaciones, mientras su mundo se derrumbaba a sus pies. Llegaría al fondo de esto, cueste lo que cueste. El viaje de regreso de la cena de gala transcurrió en un tenso silencio.
Los nudillos de Yaroslav estaban blancos sobre el volante. Sus mandíbulas estaban tan apretadas que podía oír el rechinar de sus dientes. Junto a él, Svetlana tarareaba en voz baja, aparentemente sin notar la tensión que emanaba de su marido en olas. Al entrar en su apartamento, Svetlana se quitó los zapatos con alivio. «¡Qué noche!», dijo, estirándose perezosamente. Yaroslav asintió mecánicamente, observándola mientras se dirigía lentamente al baño. En el momento en que la puerta del baño se cerró de golpe, él entró en acción. Con movimientos rápidos y eficientes, registró el bolso y los bolsillos de la chaqueta de Svetlana, buscando algo. Ni siquiera estaba seguro de qué. Algún tipo de prueba física de la pesadilla que Boris le había susurrado al oído. Sin encontrar nada, Yaroslav caminó de un lado a otro por el dormitorio. Su mente trabajaba frenéticamente. No podía enfrentarse a ella sin pruebas, ¿verdad? ¿Y si era una broma macabra? Pero en el fondo, Yaroslav lo sabía. Había visto eso en los ojos de Svetlana en la cena de gala, en la forma en que Boris la miraba toda la noche. El agua se cortó, y Yaroslav se preparó. Hubieran pruebas o no, necesitaba respuestas. Svetlana salió del baño envuelta en un albornoz de seda, el cabello húmedo y despeinado. Arqueó una ceja al notar la tensa postura de Yaroslav. «¿Qué te pasa, mi amor?» Yaroslav respiró hondo. «Boris se me acercó en la cena de gala», dijo, su voz sorprendentemente serena. «Me dijo que estarías esta noche con él en su habitación y que si no, estaría despedido». Por un momento, el rostro de Svetlana mostró shock. Luego, para horror de Yaroslav, sus labios se curvaron en una sonrisa fría y desdeñosa. Se rió, un sonido agudo y burlón. «Oh, Yaroslav, si quieres conservar tu trabajo, más te vale acostumbrarte». El mundo pareció voltearse. Yaroslav miró a su esposa, a esta desconocida con el rostro de Svetlana, incapaz de comprender lo que había escuchado. Los ojos de Svetlana brillaban con una mezcla de desprecio y diversión. «Relájate, así es como pago las cuentas. Deberías agradecerme». «¿Agradecerte?» La voz de Yaroslav apenas se oyó. «¿Por qué? ¿Por acostarte con mi jefe? ¿Traicionar nuestro matrimonio?» «Despierta. ¿Dónde estás?», respondió bruscamente Svetlana. Su tono rezumaba desprecio. «¿De verdad creías que alguien como tú podía ascender tan rápido en la escala profesional solo por méritos?» Cada palabra era un golpe de puñal que destrozaba la vida que Yaroslav creía suya. «¿Cuánto tiempo?», apenas logró articular Yaroslav. Svetlana se encogió de hombros, un gesto irritantemente despreocupado. «Bastante tiempo. Boris no es el primero, ya sabes. Estuvo Dmitri de contabilidad cuando luchabas por el ascenso el año pasado. Ah, y no olvides ese gran bono que recibiste después del Proyecto Oeste. Por eso puedes agradecer a Denis y al departamento de personal». Yaroslav sintió náuseas. Se dejó caer al borde de la cama. Sus piernas ya no lo sostenían. «¿Por qué?», preguntó, odiando lo quebrado que sonaba su voz. «¿Por qué hiciste esto?». «Porque pude», respondió Svetlana. Su voz era fría e impasible. «Porque fue fácil y porque, sinceramente, Yaroslav, eres patético. Tan desesperado por creer que te lo has ganado todo». Hizo un gesto con la mano hacia su lujoso dormitorio. «Fue demasiado fácil manipularte». Algo dentro de Yaroslav se rompió con esas palabras. El shock y el dolor se cristalizaron en una fría y cruel ira. Se levantó lentamente, sin apartar la mirada del rostro de Svetlana ni un segundo. «¿Y ahora qué?», preguntó por primera vez. Un destello de confusión apareció en los ojos de Svetlana. «Ahora haces lo que siempre has hecho. Mantienes la cabeza baja, haces tu trabajo y agradece lo que te he dado». Yaroslav se rió, un sonido agudo y amargo que pareció inesperado para ambos. «¿De verdad crees que será tan simple?». Los ojos de Svetlana se entrecerraron. «De lo contrario, perderás todo. Admítelo, Yaroslav, me necesitas». «No», dijo Yaroslav. Su voz era firme y fría.
No lo creo. Con estas palabras, se dio la vuelta y salió del dormitorio, dejando a Svetlana petrificada por la sorpresa. Yaroslav sintió cómo algo dentro de él se había desplazado. El hombre que había entrado en esa habitación, confiado, ingenuo, desesperadamente necesitado de aprobación, había desaparecido. En su lugar había alguien más firme, más frío e infinitamente más peligroso. Los primeros rayos del amanecer apenas comenzaban a pintar el cielo cuando Yaroslav finalmente dejó de caminar de un lado a otro. Había pasado la noche en su estudio, su mente trabajando frenéticamente, construyendo planes. Para cuando el sol salió, un plan de acción se había cristalizado en su cabeza. Con manos firmes, Yaroslav tomó el teléfono. Revisó sus contactos hasta que encontró el nombre que buscaba: Kirill Romanov, su viejo amigo de la universidad. Después de graduarse, éste se había dedicado a la investigación privada, ganándose la reputación de ser un hombre discreto y meticuloso. Si alguien podía desenterrar toda la suciedad que Yaroslav necesitaba, ese era Kirill. El teléfono sonó 3 veces antes de que Kirill respondiera con voz somnolienta. «Esto debe ser muy importante, Nesterov. ¿Te das cuenta de qué hora es?» «Necesito tu ayuda, Kirill», dijo Yaroslav. Su voz era baja y urgente. «Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Boris Orlov y mi esposa. Documentos financieros, correspondencia, hoteles, todo lo que demuestre su relación y cualquier posible abuso corporativo». Una larga pausa se produjo al otro lado de la línea. Cuando Kirill volvió a hablar, había desaparecido todo rastro de sueño de su voz. «Yaroslav, esto suena serio». «Sí, serio, pero estoy preparado para todo», respondió Yaroslav. «¿Puedes hacerlo?» Kirill suspiró. «Sí, puedo. Pero, Yaroslav, una investigación tan profunda no será barato». Una sonrisa fría rozó los labios de Yaroslav. «El dinero no es problema, solo dame lo que necesito». Después de terminar la conversación con Kirill, Yaroslav ya estaba marcando otro número. Esta vez respondió Lev Mijailov, un brillante pero excéntrico programador con el que Yaroslav se había conocido en una conferencia el año anterior. «Lev, soy Yaroslav Nesterov», dijo, tan pronto como se estableció la conexión. «¿Recuerdas ese sistema de cifrado de datos en el que estabas trabajando? Lo necesito, y debe ser inquebrantable». El entusiasmo de Lev era perceptible incluso a través del teléfono. «Yaroslav, he hecho avances significativos en ese sistema, pero ¿por qué este interés repentino?» «Digamos que tengo datos confidenciales que proteger», respondió Yaroslav con calma. «¿Qué tan rápido puedes tenerlo listo?» «Dame 48 horas», dijo Lev. «Pero Yaroslav, esto no es para algo ilegal, ¿verdad?» La risa de Yaroslav fue breve y sin alegría. «Nada ilegal, Lev. Simplemente me protejo». La última llamada fue a Vladimir Stepanov, un viejo amigo que ahora trabajaba en el departamento de personal del principal competidor de energía verde. El corazón de Yaroslav latía con fuerza mientras esperaba a que Vladimir respondiera. Esta era la parte más arriesgada de su plan, pero si todo funcionaba... La voz de Vladimir estaba sorprendida. «¿Cuánto tiempo sin vernos, amigo? ¿Qué ha pasado?» Yaroslav respiró hondo. «Vladimir, ¿qué te parece la idea de atraer a un ingeniero de energía verde y obtener el proyecto principal de una sola vez?» El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando Vladimir finalmente habló, su voz era una mezcla de shock y excitación. «¿Hablas en serio, Yaroslav? Eso sería... Pero es imposible». Yaroslav dijo con firmeza: «Déjame encargarme de eso». La respuesta de Vladimir fue inmediata. «Yaroslav, esto es un paso serio, y el proyecto también». Yaroslav apretó el teléfono con más fuerza. «Va a suceder». Al terminar la conversación, Yaroslav sintió que la calma lo invadía. El mecanismo estaba en marcha. Svetlana, Boris, energía verde. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Oh, sí que lo iban a saber. Yaroslav se acercó a la ventana,
observando cómo la ciudad cobraba vida abajo. Su reflejo lo miraba desde el cristal, un hombre transformado. El ingenuo y confiado Yaroslav Nesterov había desaparecido. En su lugar había alguien más firme, más frío e infinitamente más peligroso. Que piensen que han ganado, pensó Yaroslav, con una sonrisa en sus labios. No tienen ni idea de lo que les espera. Con la salida del sol sobre la ciudad, Yaroslav Nesterov comenzó a prepararse para la guerra. Las semanas posteriores a la cena de gala se desarrollaron como un baile cuidadosamente coreografiado, donde Yaroslav Nesterov interpretaba el papel principal a la perfección. Para el mundo exterior, seguía siendo el dedicado ingeniero medioambiental que trabajaba hasta tarde en proyectos revolucionarios, pero bajo la superficie se estaba gestando una tormenta. Los días de Yaroslav adquirieron un nuevo ritmo. Llegaba a la oficina temprano, su rostro era una máscara de concentración y determinación. Sus colegas elogiaban su diligencia, sin sospechar la verdadera naturaleza de sus veladas nocturnas. Cuando el sol se ponía sobre el horizonte de la ciudad, Yaroslav se refugiaba en su oficina, rodeado de pilas de informes y pantallas de ordenador iluminadas. Otra noche sin dormir. No te sobreesfuerces, te necesitamos en plena forma para el proyecto. La voz de Boris Orlov resumaba falsa preocupación cuando se apoyó en el marco de la puerta una noche. Yaroslav levantó la vista. Sus ojos estaban cuidadosamente vacíos. Estoy terminando algunos asuntos menores. Ya sabes cómo son estas cosas. La sonrisa de Boris hizo que la piel de Yaroslav se erizara. Oh, sí, lo sé. Saluda a Svetlana de mi parte, ¿de acuerdo? Tan pronto como los pasos de Boris se apagaron, los dedos de Yaroslav se movieron rápidamente por el teclado, enviando un mensaje cifrado a Kirill Romanov. El investigador privado había estado trabajando incansablemente, hurgando en documentos financieros, registros de comunicaciones y reservas de hoteles. La respuesta de Kirill llegó en pocos minutos. No vas a creer lo que he encontrado. Boris ha estado falsificando informes durante años. Y tu esposa, bueno, ha estado muy ocupada. Las mandíbulas de Yaroslav se tensaron mientras leía los archivos adjuntos. Extractos de cuentas bancarias que mostraban misteriosas transferencias a la cuenta personal de Svetlana. Recibos de hoteles caros en fechas en las que Svetlana afirmaba estar visitando a su hermana. Correos electrónicos entre Boris y Svetlana llenos de insinuaciones veladas y planes descarados. Pero no se trataba solo del romance. Kirill había descubierto una serie de quejas por acoso sexual contra Boris, todas resueltas discretamente extrajudicialmente. Los registros financieros mostraban inconsistencias que sugerían un desfalco a gran escala. A medida que las pruebas se acumulaban, Yaroslav sintió una fría satisfacción asentarse en su pecho. Tomó el teléfono y marcó el número de Lev Mishailov. Lev, necesito el informe sobre el sistema descifrado, dijo Yaroslav sin preámbulos. La voz del programador crepitaba de emoción. Listo, Yaroslav. He realizado todas las pruebas imaginables. Esta cosa es un depósito digital que haría envidiar a cualquier agencia gubernamental. ¿Qué vas a hacer con ella? Los labios de Yaroslav se curvaron en una sonrisa sin alegría. Digamos que estoy protegiendo información muy confidencial. ¿Puedes explicarme la configuración en la próxima hora? Yaroslav escuchó atentamente mientras Lev explicaba los matices del sistema descifrado. Para cuando colgó, Yaroslav tenía una caja fuerte digital protegida que haría envidiar a cualquier agencia gubernamental. Con una precisión metódica, Yaroslav comenzó a cargar las pruebas recopiladas por Kirill. Registros financieros, correos electrónicos, recibos de hoteles. Todo estaba encriptado de forma segura y respaldado en varios servidores protegidos. Pero Yaroslav no se detuvo allí. Comenzó a documentar cada interacción con Svetlana y Boris, creando un caso que no dejaba lugar a negaciones ni justificaciones. Tarde en la noche, mientras Yaroslav revisaba algunos correos electrónicos particularmente comprometedores entre Svetlana y Boris,
Una notificación apareció en su pantalla. Era una alerta de una cámara oculta que había instalado en su dormitorio, un mal necesario en su búsqueda de la verdad. La grabación mostraba a Svetlana colándose en casa mucho después de la medianoche. Su ropa estaba desaliñada y su maquillaje corrido. Yaroslav observó impasible cómo ella jugaba con su teléfono, susurrando en él. «Todo está listo. Yaroslav no sospecha nada. Pronto lo quitaremos del camino, y luego este proyecto será todo tuyo, mi amor». Los dedos de Yaroslav se quedaron suspendidos sobre el teclado. Una mezcla de emociones lo agitaba por dentro. Parte de él quería enfrentarse a Svetlana en ese instante, descargar la furia que había estado acumulando durante semanas, pero la parte racional de su cerebro, la parte que había planeado meticulosamente su venganza, lo contuvo. Paciencia, se recordó. Llegará el momento del enfrentamiento. A medida que los días se convertían en semanas, el arsenal digital de Yaroslav crecía. Cada susurro, cada encuentro secreto, cada informe financiero falsificado, todo estaba meticulosamente documentado y guardado de forma segura. Estaba construyendo un caso que no solo expondría la traición de Svetlana y Boris, sino que también derrumbaría todo ese corrupto castillo de naipes. Una noche, cuando Yaroslav se disponía a salir de la oficina, Boris lo acorraló junto a los ascensores. Los ojos del director general brillaban con un triunfo malicioso mientras le comunicaba la noticia que Yaroslav esperaba. «Te saco del proyecto», anunció Boris. Su tono resumaba falso arrepentimiento. «Necesitamos a alguien con más experiencia al mando». Yaroslav luchó por mantener una expresión neutra, incluso cuando su pulso se aceleró. «¿Puedo preguntar por qué? He estado trabajando en este proyecto durante varios meses». La sonrisa de Boris fue depredadora. «Digamos que tu productividad ha sido baja últimamente. Quizás si tu esposa fuera más leal, las cosas serían diferentes». Yaroslav necesitó toda su fuerza de voluntad para no reaccionar. Simplemente asintió. Su voz permaneció tranquila. «Entiendo. ¿Hay algo más?» Boris pareció casi decepcionado por la falta de reacción de Yaroslav. «No, eso es todo. Puedes limpiar tus archivos del proyecto mañana». Cuando las puertas del ascensor se cerraron entre ellos, Yaroslav se permitió una pequeña, fría sonrisa. Boris no tenía ni idea de que Yaroslav ya estaba 10 pasos por delante, que cada palabra de esa conversación había sido grabada y añadida a la montaña de pruebas. El teléfono de Yaroslav vibró mientras salía del ascensor. Era un mensaje de Vladimir Stepanov. «De nuestra parte, todo está listo. Di la palabra, y haremos la oferta oficialmente». Yaroslav tecleó rápidamente la respuesta. «Aún no, pero pronto. Estate preparado». Al conducir a casa esa noche, Yaroslav sintió que la calma lo invadía. Todas las piezas del rompecabezas estaban encajando. Svetlana y Boris se creían tan inteligentes, tan intocables. No tenían ni idea de la tormenta que estaba a punto de caerles encima. La semana siguiente marcó un cambio en la dinámica de Energía Verde. Svetlana y Boris, envalentonados por su supuesta victoria al sacar a Yaroslav del proyecto, se volvieron cada vez más audaces en su comportamiento. Sus miradas furtivas por la oficina y sus toques casuales en los pasillos no pasaron desapercibidos para los empleados, pero pocos se atrevían a comentar las acciones del director general. No se daban cuenta de que cada uno de sus movimientos estaba siendo meticulosamente documentado. Yaroslav, interpretando a la perfección el papel del marido y empleado derrotado, tenía ojos y oídos por todas partes. Un día, mientras Yaroslav estaba absorto en un informe aburrido, notó a Svetlana y Boris enfrascados en una conversación tensa cerca de la sala de descanso. Sus miradas furtivas hacia él dispararon una señal de alerta en su mente. Sin dejar rastro, se ajustó el reloj, un regalo de Lev, que funcionaba como un dispositivo de grabación de alta tecnología. «Está demasiado tranquilo», dijo Svetlana con claridad, cuando Yaroslav revisó la grabación más tarde esa noche. El despreciativo reír de Boris le irritaba a Yaroslav.
¿Sospecha? ¿Que su esposa duerme con su jefe? ¿Que él es demasiado incompetente para manejar el proyecto? Por favor, este hombre es un idiota. Necesitamos hacer algo, asegurarnos de que no pueda causarnos problemas, insistía Svetlana. Tras una pausa, Boris volvió a hablar. Tengo una idea, déjenmelo a mí. Al día siguiente, Yaroslav llegó al trabajo y encontró la oficina cargada de tensión. Apenas se acomodó en su escritorio cuando la asistente de Boris se acercó, su rostro una máscara de preocupación profesional. Señor Nesterov, el señor Orlov desea verle en su despacho inmediatamente. Yaroslav asintió, su corazón palpitaba, aunque su expresión permaneció neutral. Aquí estaba, el paso que esperaba. Mientras se dirigía al despacho de Boris, envió un rápido mensaje encriptado a León. «Está sucediendo. Prepárate». Boris no estaba solo en su despacho. Svetlana estaba junto a la ventana, su rostro impasible, con una falsa compasión. Katerina Zimina, la jefa de recursos humanos, estaba sentada en uno de los sillones, con una expresión seria. «Yaroslav, por favor, siéntate», comenzó Boris, su voz rebosante de una preocupación fingida. «Te hemos llamado porque hemos recibido información sobre un problema grave». Katerina carraspeó, obviamente incómoda. «Durante una revisión de seguridad rutinaria, hemos encontrado algunas inconsistencias en tu ordenador de trabajo. Concretamente, evidencias de acceso no autorizado a documentos confidenciales de la empresa y, al parecer, comunicación con nuestro principal competidor acerca del proyecto». Yaroslav permitió que sus ojos se abrieran con sorpresa, aunque en su pecho anidaba una fría ira. «Eso es imposible», replicó, su voz cuidadosamente modulada para transmitir incredulidad y un ligero toque de miedo. «Yo nunca...» «Las pruebas son bastante convincentes, señor Nesterov», interrumpió Katerina sin mirarlo a los ojos. «Correos electrónicos, transferencia de archivos, todo está ahí». Boris se inclinó hacia adelante, su expresión una mezcla de decepción y un triunfo apenas disimulado. «Me temo que no tenemos más remedio que suspenderte hasta que se complete una investigación exhaustiva. Necesitamos que entregues tu portátil de empresa y desalojes tu oficina inmediatamente». Yaroslav se levantó lentamente, su mente trabajando frenéticamente. Este era el momento para el que se había preparado, pero la realidad aún así envió una oleada de adrenalina. «¿Puedo al menos recoger mis cosas personales?», preguntó, su voz apagada. Katerina asintió, pareciendo aliviada por su aparente obediencia. «Por supuesto, pero tendré que acompañarte». Mientras caminaban a su oficina, los dedos de Yaroslav volaban sobre su teléfono, enviando una serie de señales preacordadas a León. Para cuando llegaron a su escritorio, la trampa estaba tendida. Svetlana apareció en el umbral cuando Yaroslav empezó a recoger sus cosas. Sus ojos brillaban con una satisfacción maligna. «Ay, querido», dijo ella, su voz empalagosamente dulce. «Permite que te ayude con eso». Antes de que Yaroslav pudiera reaccionar, Svetlana tomó su maletín, sus movimientos deliberados. Accidentalmente derribó una taza de café. El líquido oscuro se extendió rápidamente sobre la superficie del escritorio, empapando una pila de papeles, las notas manuscritas de Yaroslav sobre el proyecto. «¡Ay, no!», suspiró Svetlana, su actuación casi convincente. «Lo siento mucho, Yaroslav. Tus notas...» Yaroslav desestimó sus disculpas, su rostro una máscara de resignación. «Está bien, eran solo borradores». Mientras Svetlana limpiaba ineficazmente el desorden, sus ojos se encontraron con los de Boris al otro lado de la habitación. La sonrisa triunfal que intercambiaron habría pasado desapercibida para la mayoría, pero Yaroslav la captó. Sus mandíbulas se apretaron imperceptiblemente mientras terminaba de recoger sus cosas. Lo que Svetlana y Boris no sabían, lo que no podían saber, es que Yaroslav les llevaba 3 pasos de ventaja todo este tiempo. El ordenador al que tan cuidadosamente habían plantado las pruebas era una copia perfecta,
creada gracias a la habilidad técnica de León. Cada pulsación de tecla, cada transferencia de archivos en el ordenador original fueron rastreados y registrados, creando una evidencia irrefutable de su intento de sabotaje. Y esas notas manuscritas que Svetlana tan alegremente destruyó fueron digitalizadas y encriptadas hacía varias semanas y se guardaban de forma segura en varios servidores protegidos. Cuando Yaroslav fue escoltado fuera del edificio, confiscándole su credencial y su portátil, se permitió una pequeña sonrisa. «Que piensen que han ganado», pensó. «El verdadero juego acaba de comenzar». Más tarde esa noche, a salvo en su oficina en casa, Yaroslav discutió los eventos del día con León y Kirill a través de una videollamada segura. «Picaron», confirmó Yaroslav, su voz tensa por una ira contenida. «El anzuelo, la línea y el plomo». «Lo tengo todo, Yaroslav». La voz de León crujía en los altavoces con excitación. «Todo completo. La siembra de pruebas, el pequeño truco de Svetlana con el café, todo grabado y con marca de tiempo». «Esto es el clavo en el ataúd, Yaroslav», intervino Kirill, su tono profesional, pero con un toque de admiración. «Con esto, más todo lo demás que hemos recopilado, se acabó para ellos». Yaroslav asintió. Una fría satisfacción se asentó en su rostro. «Bien. Seguid vigilándolos. Quiero saber cada uno de sus pasos». Al terminar la llamada, la mirada de Yaroslav cayó sobre un marco con una fotografía en su escritorio. Él y Svetlana el día de su boda, ambos sonriendo radiantes a la cámara. Con una lentitud deliberada, dio la vuelta al marco, dejando la parte posterior hacia arriba. El tiempo para el sentimentalismo había pasado hacía mucho. Ahora era el momento de la justicia. La semana siguiente se desarrolló como una partida de ajedrez, donde Yaroslav Nesterov colocaba cuidadosamente sus piezas. Para el mundo exterior, parecía un hombre en crisis, suspendido de su trabajo, posiblemente enfrentándose a un proceso penal, con su vida personal y profesional en ruinas. Pero bajo la superficie, Yaroslav orquestaba la parte final del plan, elaborado hacía varios meses. Mientras Svetlana y Boris disfrutaban de su supuesta victoria, Yaroslav mantuvo una comunicación constante con Vladimir Stepanov, el director de recursos humanos del principal competidor, Energía Verde. Trabajaba incansablemente en la creación de un puesto que le permitiera no solo contratar a Yaroslav, sino también llevarse el proyecto. «Todo está listo», confirmó Vladimir durante una de sus videollamadas encriptadas. «El Consejo de Administración está deseando tenerte a ti y al proyecto. Están dispuestos a ofrecerte control creativo total y un paquete de compensación que te dejará boquiabierto». Yaroslav asintió, su expresión seria. «Bien, pero no podemos apresurarnos. Svetlana y Boris deben pensar que me tienen acorralado. Tenemos que esperar el momento adecuado». Ese momento llegó antes de lo esperado. 3 días después de su suspensión, Yaroslav recibió un correo electrónico de Katerina Simina, citándole a una reunión en la sede de Energía Verde. El tono del mensaje dejaba pocas dudas sobre la naturaleza de la conversación que se avecinaba. Mientras conducía a la oficina, Yaroslav repasaba en su mente posibles escenarios. Se había preparado para esto, tenía planes para cualquier resultado, pero aún así, un hilo de ansiedad se enroscaba en su estómago. Todo dependía de las próximas horas. La recepción estaba inquietantemente silenciosa cuando Yaroslav salió del ascensor. La asistente de Boris, su rostro una máscara de neutralidad profesional, sin decir palabra, lo condujo a una sala de conferencias. Adentro, Boris estaba sentado a la cabeza de la mesa, su postura irradiando una confianza complaciente. Svetlana no estaba allí. «Ah, Yaroslav». La voz de Boris rebosaba una falsa preocupación. «Gracias por venir. Por favor, siéntate». Yaroslav se sentó obedientemente. «¿Qué significa esto?», preguntó Yaroslav. Los ojos de Boris brillaron con un triunfo malicioso cuando se inclinó hacia adelante. «Iré al grano», dijo Boris. «Nuestra investigación ha revelado pruebas irrefutables de tu actividad ilegal.
espionaje corporativo, intento de sabotaje del proyecto. Hizo una pausa, saboreando claramente el momento. Normalmente esto sería un asunto para las autoridades, sin embargo, dadas tus años de servicio en energía verde, estoy dispuesto a ofrecerte una salida. Yaroslav arqueó una ceja, animando silenciosamente a Boris a continuar. Te trasladamos a una oficina en otra ciudad, anunció Boris. Una sonrisa felina se extendió por su rostro. La orden entra en vigor inmediatamente. No se puede tener a una persona con tu historial en un puesto de poder real. Yaroslav permitió que el shock y la indignación se reflejaran en su rostro. ¿Hablas en serio?, replicó. Su voz se elevó. Toda mi vida está aquí, mi trabajo en el proyecto. La risa de Boris lo interrumpió. ¿Tu trabajo? Por favor, Yaroslav, ambos sabemos que nunca estuviste calificado para dirigir este proyecto. Tal vez si tu esposa hubiera sido más leal, las cosas serían diferentes. Pero como están las cosas, deberías estar agradecido de que no te estemos denunciando. Por un momento, Yaroslav permitió que la verdadera ira brillara en sus ojos. No fue difícil. Semanas de engaño, traición, la increíble audacia de la arrogancia de Boris. Se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. «No te saldrás con la tuya», gruñó Yaroslav, sus manos apretadas a los lados. La sonrisa de Boris solo se amplió. «Ya lo he hecho. Tienes hasta final de semana para aceptar el traslado, o nos veremos obligados a rescindir tu contrato y a iniciar un procedimiento judicial. Elige con sabiduría». Cuando Yaroslav salió de la sala de conferencias, la risa de Boris resonaba detrás de él. Se permitió una pequeña, fría sonrisa. Si tan solo Boris supiera en qué trampa acababa de caer. De vuelta en su oficina en casa, Yaroslav no perdió el tiempo. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras redactaba un correo electrónico cuidadosamente elaborado a Vladimir. El asunto del correo electrónico decía simplemente: «El momento ha llegado». En cuestión de horas, el mecanismo se puso en marcha. Cuando Yaroslav realmente comenzó a desocupar su escritorio, sintió las miradas curiosas y compasivas de sus futuros ex compañeros. Interpretó a la perfección el papel del hombre derrotado, hombros caídos, movimientos lentos y deliberados. Svetlana se acercó sin prisas, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Ay, Yaroslav», dijo lo suficientemente alto como para que otros pudieran oírla. «Lo siento mucho que haya llegado a esto. No puedo hacer nada para ayudarte». Yaroslav la miró a los ojos, permitiendo que un destello de dolor cruzara su rostro. «Creo que ya has hecho suficiente, Svetlana», respondió, su voz baja y tensa, mientras colocaba sus últimas pertenencias en una caja de cartón. El teléfono de Yaroslav vibró con un mensaje entrante. Era Vladimir. «Todo está listo. Los contratos están preparados. Di la palabra». Respirando hondo, Yaroslav tomó su caja y se dirigió al ascensor. Cuando las puertas se cerraron, separándolo de la vida que conocía, se permitió una pequeña sonrisa triunfal. Energía verde, aún no lo sabía, pero acababan de perder mucho más que un ingeniero. En el aparcamiento, Yaroslav puso la caja en el coche y sacó su teléfono. Sus dedos permanecieron un rato sobre la pantalla antes de escribir un simple mensaje encriptado a Vladimir. Al alejarse de Energía Verde por última vez, Yaroslav sintió cómo una carga se le quitaba de los hombros. El engaño, la vigilancia constante, la ira reprimida, todo había pasado factura. Pero ahora, por fin, el juego se acercaba a su fin. En casa, Yaroslav pasó la noche ultimando detalles con Vladimir y sus nuevos empleadores. El contrato ofrecido era todo lo que Vladimir había prometido, e incluso más: un puesto superior, control creativo sobre el proyecto y un paquete de compensación que hacía que su salario en Energía Verde pareciera insignificante. Cuando se acercaba la medianoche, Yaroslav se reclinó en su silla con un vaso de whisky en la mano. Se permitió un momento de reflexión, recordando los meses de cuidadosa planificación, las noches sin dormir, el estrés constante de mantener su apariencia. Mañana,
El mundo cambiaría. Energía Verde se despertaría y descubriría que su ingeniero estrella se había ido y que su valioso proyecto estaba en manos de su mayor competidor. Svetlana y Boris comprenderían demasiado tarde la magnitud de su error. Pero ahora, en la tranquilidad de su despacho, Yaroslav levantó su copa en un brindis silencioso por la justicia, por el karma y por el dulce sabor de la venganza, una venganza largamente esperada. Con un suspiro de satisfacción, Yaroslav dejó su copa y se volvió hacia el ordenador. Quedaba una última pieza del rompecabezas que había que colocar en su sitio. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras redactaba el correo electrónico que desencadenaría el acto final. Al pulsar enviar, Yaroslav sintió que lo invadía una sensación de plenitud. No había vuelta atrás, pero no sentía ni arrepentimiento ni vacilación, solo una fría y feroz anticipación de lo que traería la mañana. Yaroslav cerró el portátil y se levantó, estirando los músculos entumecidos por las largas horas de trabajo. Camino a su habitación, se detuvo en la ventana, mirando el horizonte de la ciudad. En algún lugar allí, Svetlana y Boris probablemente celebraban su victoria imaginaria, felizmente inconscientes de la tormenta que estaba a punto de caer sobre sus cabezas. Que disfruten de su noche, pensó Yaroslav. Mañana todo cambiará. Con estas palabras, Yaroslav se alejó de la ventana y se dirigió a su habitación. Tenía la sensación de que necesitaría toda su energía para el día que se avecinaba. El caos se apoderó de Energía Verde al amanecer. Cuando los empleados llegaban a la oficina, un suspiro colectivo recorrió el edificio. En cada buzón había una carta anónima, cuyo contenido envió una onda expansiva por la empresa. Lidia Chernova, ingeniera junior, miraba con incredulidad su pantalla. «Oh, Dios mío», susurró. Sus ojos se abrieron como platos mientras repasaba página tras página de pruebas comprometedoras, cartas que detallaban el acoso de Boris Orlov a varias empleadas, registros financieros que mostraban inconsistencias que sugerían malversación de fondos, y quizás lo más impactante, una correspondencia íntima entre Boris y Svetlana Nesterova, que no dejaba ninguna duda sobre su larga relación amorosa. La oficina estalló en susurros y exclamaciones de shock. Los teléfonos sonaron cuando los empleados llamaban a amigos y familiares, extendiendo las noticias como la pólvora. Las redes sociales zumbaban con especulaciones e indignación. En el despacho ejecutivo, el rostro de Boris Orlov palideció mientras leía la carta. Sus manos temblaban cuando cogió el teléfono, marcando frenéticamente el número de Svetlana. «¿Qué diablos está pasando?», siseó cuando ella respondió. «¿Cómo ha podido suceder esto?» «No lo sé, es imposible. Hemos sido tan cuidadosos». La voz de Svetlana estaba tensa por el pánico. Mientras se daban cuenta de la magnitud de la situación, ninguno de los dos notó una figura que avanzaba decididamente a través del caos de la oficina principal. Yaroslav Nesterov, impecable con un traje oscuro, caminaba con la tranquila confianza de un hombre que sabía que tenía todas las cartas. Los empleados callaron cuando pasaba a su lado, sus miradas lo seguían con una mezcla de reverencia y confusión. ¿No se suponía que estaba en otra ciudad? Sin disminuir el paso, Yaroslav se dirigió al Departamento de Recursos Humanos. Dio un solo golpe en la puerta de Katerina Simina, la imponente jefa de Recursos Humanos, antes de entrar. Katerina levantó la vista, su rostro una máscara de frialdad profesional, a pesar de la tormenta que rugía fuera. «Señor Nesterov», dijo, su voz cuidadosamente neutral, «no esperaba verle aquí hoy». La sonrisa de Yaroslav fue fría mientras se sentaba frente a ella. «Creo que encontrará que estoy lleno de sorpresas, señora Simina». Sacó un pendrive de su maletín. «Creo que querrá escuchar esto». Durante la hora siguiente, Katerina se quedó sentada en silencio aturdida mientras Yaroslav reproducía grabación tras grabación, el enfrentamiento con Svetlana, que revelaba su infidelidad y manipulaciones, conversaciones con Boris que demostraban sin lugar a dudas su complicidad en el romance y el abuso de poder.
Cuando terminó la última grabación, el rostro de Katerina se congeló en una máscara de justa indignación. Yaroslav, al salir del despacho de Katerina, murmuró: «Creo que tengo una cita con el Consejo de Administración». El susurro en el pasillo se intensificó, convirtiéndose en un zumbido febril. Los empleados, que hacía poco lo miraban con lástima, ahora lo observaban con una mezcla de veneración y temor. El marido cornudo, el ingeniero, había desaparecido. En su lugar se erguía alguien mucho más imponente. Mientras tanto, en el despacho de Boris reinaba el pánico. Él caminaba de un lado a otro, pasándose los dedos por el cabello, mientras Svetlana, sentada en el sofá, palidecía. «Tenemos que adelantarnos a los acontecimientos», masculló Boris, más para sí mismo que para Svetlana. Negar todo, decir que las cartas fueron falsificadas, que los registros financieros fueron alterados. Sobreviviremos a esta tormenta. La risa de Svetlana sonó hueca. «¿Te has vuelto loco? Todo se acabó, Boris. Ellos lo tienen todo». Antes de que Boris pudiera responder, se oyó un golpe seco en la puerta. Entró Katerina Simina, con el rostro serio. «Señor Orlov, señora Nesterova, debo pedirles a ambos que vengan conmigo. El consejo convoca una reunión de emergencia». Al salir del despacho, Boris y Svetlana vieron a Yaroslav junto a los ascensores. Sus miradas se cruzaron, y por un instante ambos percibieron la magnitud de su transformación. No era el hombre al que tan frívolamente habían traicionado y subestimado. Era alguien que los había superado en cada paso. La sonrisa de Yaroslav fue fría cuando las puertas del ascensor se cerraron entre ellos. El juego había terminado, y él había ganado. Los días siguientes en Energía Verde fueron un torbellino de actividad cuando las noticias del escándalo se filtraron. Las acciones de la compañía se desplomaron, enviando ondas de choque por toda la industria. Los reporteros se instalaron frente al edificio, hambrientos de cualquier información sobre el escandaloso romance y las malversaciones financieras que habían sacudido a la empresa hasta sus cimientos. Dentro, la atmósfera era tensa. Boris Orlov fue inmediatamente suspendido hasta que se completara una investigación exhaustiva. Su oficina fue sellada mientras los auditores forenses escudriñaban años de registros financieros. Svetlana Nesterova se convirtió en una persona non grata. Sus antiguos amigos y colegas la evitaban en los pasillos. En la sala de descanso de los empleados, las conversaciones zumbaban con especulaciones y chismes. «Siempre supe que algo andaba mal con Boris», susurró Alina, del departamento de marketing. «¿Recuerdan cómo miraba a los becarios?». Yakov, del departamento de informática, asintió enérgicamente. Y Svetlana: «Dios mío, no puedo creer que no nos hayamos dado cuenta. Pobre Yaroslav. El chico debe estar destrozado». Ellos no sospechaban que Yaroslav estaba lejos de estar destrozado. De hecho, estaba ejecutando con precisión quirúrgica las etapas finales de su plan. Mientras el caos reinaba en Energía Verde, Yaroslav entró tranquilamente en su banco e inició una serie de transacciones que había estado preparando durante meses. Con unas pocas firmas, se deshizo de todas sus acciones y opciones en la compañía, protegiendo su futuro financiero del inminente colapso. Cuando Yaroslav salió del banco, su teléfono vibró con una notificación. Las acciones de Energía Verde habían caído otro 15% en la última hora. Se permitió una pequeña sonrisa. El castillo de naipes se había derrumbado por completo. De vuelta en Energía Verde, Boris y Svetlana luchaban desesperadamente por salvar lo que quedaba de su reputación y sus carreras. Boris contrató a un abogado de alto nivel que mantenía negociaciones acaloradas con el Consejo de Administración. «Esto es solo una casa de brujas», rugió Boris, con el rostro enrojecido por la ira y el miedo. «Le di todo a esta compañía. No pueden simplemente deshacerse de mí basándose en alguna evidencia inventada». La principal miembro del Consejo de Administración, una mujer severa llamada Elena, miró impasible a Boris. «¿Evidencia inventada, señor Orlov?
Tenemos cartas escritas con sus propias palabras, detallando su romance con la señora Nesterova. Tenemos registros financieros que muestran inconsistencias que solo pueden explicarse por malversación de fondos. Su posición aquí ya no es sostenible. Boris se desplomó. La lucha lo abandonó al comprender la realidad de la situación. ¿Qué pasará ahora?», preguntó con la voz baja. La voz de Elena fue fría. «Lo sacarán del edificio. El consejo presentará cargos por malversación de fondos. En cuanto a los cargos de acoso, le aconsejo que se prepare para una batalla legal». Cuando sacaron a Boris de la sala de juntas, vio a Svetlana esperando en el pasillo. Sus miradas se cruzaron, y por un instante ambos percibieron la magnitud de lo que habían perdido. El poder, el prestigio, el respeto. Todo había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Svetlana, por su parte, no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Convocó una cita con Katerina Simina, decidida a darle la vuelta a la situación a su favor. «Katerina debe comprender», suplicó Svetlana, su voz rebosante de una falsa sinceridad. «Fui una víctima en todo esto. Boris, él me obligó. Temía por mi trabajo, por el trabajo de Yaroslav. No puede castigarme por haber sido manipulada». El rostro de Katerina permaneció impasible mientras escuchaba los desesperados intentos de Svetlana por justificarse. Cuando Svetlana, finalmente, agotó sus argumentos, Katerina habló. Su voz era firme, pero con un matiz de repugnancia. «Señora Nesterova, permítame ser clara. Tenemos amplia evidencia de su participación voluntaria en este romance. Correos electrónicos, mensajes de texto, recibos de hoteles. Todo apunta a una relación consentida que usted utilizó para manipular las decisiones de la compañía y obtener ascensos para su esposo. Su posición aquí ya no es sostenible». El rostro de Svetlana se desmoronó, las lágrimas a punto de brotar de sus ojos. «Pero, ¿y Yaroslav? Él intercederá por mí. Sé que lo hará. Él me ama. Él comprenderá». La risa de Katerina fue breve y sin humor. «Señora Nesterova, creo que se sorprenderá al saber que Yaroslav entiende mucho más de lo que usted jamás le ha atribuido. Ahora, por favor, recoja sus cosas. La seguridad la escoltará fuera del edificio». Cuando sacaron a Svetlana, la seguían susurros y miradas. Ella sintió todo el peso de sus actos cayendo sobre ella. Había apostado todo a su capacidad para manipular y engañar, y había perdido de manera aplastante. En la calle, Svetlana se encontró cara a cara con un grupo de reporteros. Sus cámaras parpadeaban mientras gritaban preguntas. «Señora Nesterova, ¿es cierto que tuvo un romance con Boris Orlov? ¿Le ayudó a robar dinero de la compañía? ¿Qué puede decir sobre las acusaciones de manipulación y engaño?». Svetlana se abrió paso entre ellos, con la cabeza gacha, el rímel corrido por sus mejillas. Cuando llegó a la acera, levantó la vista y se quedó petrificada. Al otro lado de la calle estaba Yaroslav. Sus miradas se cruzaron, y por un instante Svetlana vio al hombre al que tan frívolamente había traicionado, fuerte, decidido y completamente fuera de su alcance. Yaroslav la miró fijamente a los ojos antes de darse la vuelta y marcharse, dejando a Svetlana sola con las consecuencias de sus actos. A medida que pasaba el día, la magnitud del escándalo seguía revelándose. El equipo de relaciones públicas de Energía Verde trabajaba horas extras intentando contener los daños y calmar a los accionistas, pero la verdad era innegable. La reputación de la empresa había sufrido un daño grave, y se necesitarían años para recuperarse. En medio del caos, Yaroslav Nesterov desapareció. Se rumoreaba sobre su paradero y su papel en la revelación del escándalo. Algunos lo pintaban como una víctima, otros como un intrigante, pero a Yaroslav le eran indiferentes los chismes de la oficina. Tenía un avión que tomar y una nueva vida que empezar. La sala de juntas del principal competidor de Energía Verde, la empresa Eco Innovaciones, zumbaba de excitación. Los ejecutivos, con trajes impecables, se sentaban alrededor de la mesa, sus miradas fijas en el hombre que estaba al frente de la sala. Yaroslav Nesterov, con aspecto seguro y tranquilo,
Estaba exponiendo los detalles de un proyecto que, hasta el día anterior, había sido la joya de la corona de energía verde. Señores, damas, dijo Yaroslav con la voz firme y clara, lo que ven aquí es el futuro de la energía limpia en los países en desarrollo. Este proyecto tiene el potencial de revolucionar nuestra comprensión del desarrollo de energía sostenible. El director general de Eco-Innovaciones, un perspicaz hombre de negocios llamado Mark Gadyukin, se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. ¿Y está seguro de poder garantizarlo, señor Nesterov? Después de todo, hasta hace poco trabajaba para nuestro principal competidor. La sonrisa de Yaroslav fue tranquila y segura. Creo que no piensa acostarse con mi esposa y apropiarse de mis méritos. Si no es así, aquí están todos los desarrollos relacionados con el proyecto. Yaroslav no pudo dejar de notar el susurro de aprobación que recorrió la sala. Mark asintió, claramente impresionado. Entonces, señor Nesterov, supongo que tenemos un trato. Bienvenido a Eco-Innovaciones. Al estrecharse las manos y firmarse el contrato, Yaroslav sintió que se le quitaba un peso de encima. Allí estaba, la culminación de meses de planificación y maniobras. No solo había escapado de la atmósfera tóxica de energía verde, sino que había ocupado una posición que le permitía alcanzar todo lo que siempre había soñado a nivel profesional. Mientras tanto, en Energía Verde, el Consejo de Administración estaba en modo de crisis. La pérdida del proyecto, junto con la pesadilla de relaciones públicas del escándalo Orlov, había llevado a la compañía a una caída libre. Necesitamos recuperar a Nesterov, insistió un miembro del Consejo. Él es el único que comprende completamente el proyecto. Sin él, estamos perdidos. Los demás asintieron en señal de acuerdo. La desesperación se leía claramente en sus rostros. Habían subestimado a Yaroslav Nesterov, permitiendo que las ambiciones de Boris Orlov los alejaran de su activo más valioso. Ahora estaban pagando las consecuencias. Se hizo una llamada rápida al teléfono móvil de Yaroslav. Para su sorpresa, respondió a la primera llamada. «Señor Nesterov», comenzó el presidente del Consejo, su voz una mezcla de autoridad y súplica. «Cometimos un terrible error. Nos gustaría ofrecerle que regrese a su puesto con un aumento sustancial y un paquete de compensación, por supuesto. Necesitamos que usted lidere el proyecto. Díganos su precio». Al otro lado de la línea se produjo una larga pausa. Cuando Yaroslav finalmente habló, su voz fue tranquila y mesurada. «Agradezco la oferta, señores, pero me temo que debo rechazarla. Verán, ya he aceptado un puesto en otro lugar». Los miembros del Consejo intercambiaron miradas de pánico. «Señor Nesterov, por favor», insistió el presidente. «Estamos dispuestos a ofrecerle una enorme compensación, lo que sea necesario para que regrese». La risa de Yaroslav fue fría y sin humor. ¿Compensación? ¿Por qué? ¿Por permitir que un director general corrupto acosara sexualmente a mi esposa? ¿Por hacer la vista gorda ante las malversaciones financieras? ¿O quizás por intentar sabotear mi carrera cuando me negué a participar en sus juegos? Al otro lado de la línea reinó un silencio ensordecedor. «No, señores», continuó Yaroslav, su voz volviéndose más dura. «No necesito su dinero ni sus ofertas de trabajo. Quiero que comprendan todas las consecuencias de sus acciones, o mejor dicho, de su inacción». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. «Creo en el karma», dijo, con un tono definitivo. «Y el karma tiene la costumbre de cobrar sus deudas. Adiós, señores. Les deseo suerte con el proyecto. La necesitarán». Con estas palabras, Yaroslav terminó la llamada, dejando al Consejo de Administración mirándose unos a otros en un silencio atónito. Acababan de perder la última esperanza de salvar el proyecto más grande en la historia de la compañía. Cuando Yaroslav salía de las oficinas de Eco-Innovaciones, con el contrato en la mano y un futuro brillante ante sí, se permitió un momento de reflexión. Los últimos meses habían sido una prueba que lo había desafiado como nunca se había imaginado,
pero había salido de ella más fuerte, más decidido y con una comprensión clara de su propio valor. Su teléfono vibró con una notificación de noticias. Las acciones de Energía Verde habían caído otro 10% tras el anuncio de su despido. Yaroslav no sentía satisfacción por la caída de la compañía, solo un sentimiento de justicia poética. Caminando hacia su coche, Yaroslav vio en la acera una figura familiar. Boris Orlov, con aspecto desaliñado y derrotado, estaba siendo escoltado por la policía. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Yaroslav vio cómo la comprensión iluminaba el rostro de Boris, la comprensión de que había subestimado gravemente a un hombre al que creía poder descartar tan fácilmente. Unos pasos detrás de Boris estaba Svetlana, sola, con el rímel corrido por las mejillas, mientras observaba cómo se llevaban a su amante. Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Yaroslav. Por un instante, en su rostro se vislumbraron el arrepentimiento y la desesperación. Abrió la boca, como si fuera a hablar, a suplicar, a explicar, pero Yaroslav no le dedicó ni un segundo de atención. Tenía un avión que tomar, una nueva vida y un futuro prometedor que lo esperaban. Al sentarse al volante, Yaroslav sintió que lo invadía la calma. El precio de la traición había sido alto, pero al final, la justicia había prevalecido. El motor rugió, y Yaroslav arrancó, dejando atrás las ruinas de su antigua vida. Delante había posibilidades ilimitadas, la oportunidad de empezar de nuevo en sus propios términos. Cuando el horizonte de la ciudad desapareció en su espejo retrovisor, Yaroslav se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. El juego había terminado, y él había salido victorioso. Han pasado 6 meses desde que las revelaciones explosivas sacudieron a Energía Verde hasta sus cimientos. El polvo se ha asentado, pero la apariencia de aquellos que estuvieron involucrados ha cambiado irrevocablemente. Boris Orlov, el otrora poderoso y aparentemente intocable director general de Energía Verde, se encuentra ahora en una pequeña y gris celda de prisión. El juicio fue rápido e implacable. La montaña de pruebas reunidas por Yaroslav no dejaba lugar a dudas. Boris fue declarado culpable de varios cargos de robo, acoso y fraude corporativo. Su sentencia: 15 años sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 10 años. El hombre que alguna vez comandó salas de juntas y manipuló vidas, ahora pasa sus días en prisión. Su aspecto antes impecable es un recuerdo lejano. La caída de Boris fue total. Su nombre se ha convertido en sinónimo de corrupción corporativa en escuelas de negocios de todo el país. Su esposa se divorció de él inmediatamente después de su condena, llevándose lo poco que quedaba de sus activos. Boris, quien alguna vez se consideró intocable, ahora comprende el verdadero significado del aislamiento y de las consecuencias. El destino de Svetlana Nesterova, aunque no tan severo como el de Boris, fue igualmente transformador. Sin poder encontrar trabajo en su campo debido a su participación en el escándalo, Svetlana se vio obligada a regresar a su pequeño pueblo natal, donde los chismes se extendían rápidamente. Ahora trabaja como cajera en un supermercado local. Su ropa de diseño y su lujoso estilo de vida son un recuerdo lejano. Los susurros y las miradas de los clientes que la reconocen de las noticias nacionales son un recordatorio constante de su caída. Los intentos de Svetlana por reconectarse con viejos amigos o formar nuevas relaciones se encuentran con la indiferencia y miradas suspicaces. La mujer que alguna vez se enorgulleció de su capacidad para manipular y encantar, ahora es una paria y una solitaria. En momentos de quietud, a Svetlana la persiguen las consecuencias de lo que perdió, no solo las posesiones materiales, sino también el respeto y el amor de un buen hombre al que tan frívolamente rechazó. Mientras tanto, Energía Verde todavía se estaba recuperando del escándalo. Las acciones de la compañía cayeron a mínimos históricos y a pesar de todos los esfuerzos del Consejo, están luchando por recuperar la confianza de los inversores. La pérdida del proyecto a su principal competidor, Eco Innovaciones, fue un golpe devastador. Energía Verde
ahora es una sombra de lo que era, con despidos masivos y una reestructuración completa del equipo directivo. Katerina Simina, la ex jefa de recursos humanos, se convirtió en una de las pocas heroínas del escándalo. Sus rápidas acciones ante las revelaciones salvaron a la compañía de un colapso total. Fue ascendida a directora general de operaciones y ahora lidera los esfuerzos para restaurar la reputación de Energía Verde, implementando estrictas nuevas reglas para prevenir cualquier abuso futuro. Kirill Romanov, compañero de clase de Yaroslav, convertido en detective privado, vio un auge explosivo en su negocio después del escándalo de Energía Verde. Su papel en la revelación de la verdad no pasó desapercibido, y ahora lo buscan compañías y particulares por su discreción y meticulosidad. Kirill a menudo recuerda esa llamada matutina de Yaroslav, maravillándose de cómo cambió a ambos. Lev Mikhailov, el excéntrico programador que proporcionó un sistema de cifrado inquebrantable, utilizó su participación en el caso para crear una startup exitosa en el campo de la ciberseguridad. Su compañía, fundada con fondos del agradecido Yaroslav, ahora se encuentra a la vanguardia de la tecnología de protección de datos. Vladimir Stepanov, quien ayudó a orquestar la transición de Yaroslav a Eco Innovaciones, fue recompensado generosamente por su papel en la atracción tanto de Yaroslav como del proyecto. Fue ascendido a jefe del Departamento de Búsqueda Global de Talento. Su capacidad para identificar y atraer a los mejores especialistas ahora es legendaria en la compañía. Y Yaroslav Nesterov ha prosperado en su nuevo papel en Eco Innovaciones. El proyecto bajo su liderazgo ha superado todas las expectativas. Lo que alguna vez fue un concepto prometedor, ahora es una realidad, con la implementación de soluciones de energía limpia en países en desarrollo. Los enfoques innovadores de Yaroslav y su incansable ética de trabajo no han pasado desapercibidos. Ahora mismo lo están preparando para un puesto en el Consejo de Administración de Eco Innovaciones. Pero para Yaroslav, no se trataba solo de trabajo. El proceso de curación fue largo y a veces doloroso, pero salió de él más fuerte y más seguro de sí mismo. Redescubrió pasatiempos olvidados: el senderismo, la fotografía, tocar la guitarra. Sus colegas a menudo notan la energía positiva que aporta a cada reunión, a cada proyecto. A nivel personal, Yaroslav comenzó a abrirse a la posibilidad del amor. Recientemente comenzó a salir con María, una abogada ambientalista que conoció en una conferencia. Su pasión compartida por el desarrollo sostenible y la justicia social provocó una comprensión inmediata. Aunque Yaroslav no tiene prisa, descubrió que vuelve a sonreír sinceramente, esperando con entusiasmo un futuro lleno de oportunidades. El proceso de divorcio, finalizado 4 meses después del escándalo, fue sencillo gracias a la preparación de Yaroslav. El tribunal tuvo en cuenta la infidelidad de Svetlana y su papel en el escándalo corporativo. Como resultado, Yaroslav obtuvo la mayor parte de sus bienes comunes, incluyendo el apartamento y la casa. Los intentos de Svetlana de obtener una compensación fueron rápidamente rechazados, considerando sus acciones y las pruebas presentadas por Yaroslav sobre su manipulación de su carrera con fines egoístas. El juez fue particularmente mordaz en su veredicto, señalando que el comportamiento de Svetlana demuestra un desprecio insensible por la santidad del matrimonio y un nivel de manipulación calculada que este tribunal considera repugnante. La decisión final del divorcio dejó a Svetlana solo con sus pertenencias personales y una pequeña indemnización que apenas alcanzaba para cubrir los honorarios legales. Al firmar los documentos finales del divorcio, Yaroslav no sintió triunfo, sino un sentimiento de finalización. El último vínculo legal con su antigua vida había sido roto, dejándolo libre para abrazar completamente su nuevo comienzo. Ahora, mientras Yaroslav está de pie en el balcón de su casa a orillas del océano, observando la puesta de sol sobre el mar, reflexiona sobre el camino que lo ha llevado hasta aquí. La traición que una vez amenazó con destruirlo se convirtió en el catalizador de una transformación que nunca podría haber imaginado.
Su teléfono vibró con un mensaje de María. Ella llegará mañana para pasar el fin de semana con él. Yaroslav sonrió, una sonrisa cálida y genuina. El pasado está atrás, y el futuro se ve más brillante que nunca. Cuando los últimos rayos del sol se escondieron tras el horizonte, Yaroslav levantó su copa en un brindis silencioso por la justicia poética, por las lecciones aprendidas y por la promesa de un nuevo comienzo. El precio de la traición fue ciertamente alto, pero al final lo llevó a una vida más plena de lo que jamás podría haber imaginado.